la misma celda o del mismo andén. Con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, solo con dos que entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta. Muy buenas noches. Estamos en Con dos que se quieran tres, ahora aquí en los históricos estudios de Legrén. Hoy me acompaña una primera actriz del cine, de la radio, del teatro y sobre todo, por lo que más la conocen, por la televisión. Los que hoy la ven y la han visto y la hemos disfrutado. Yo la llamé porque la admiro, la llamé porque la quiero, la llamé porque forma parte de alguna manera de mi ADN artístico, pero la llamé con miedo. No sé por qué, me pareció que me iba a decir que no le interesaba. Por suerte y privilegio para mí, está hoy con nosotros nuestra Aurora Pilar. Mi vida. Qué bárbara. Qué linda presentación. Yo sé que tú naciste en Galicia, es decir, que tú eres gallega de nacimiento. Eso se descubrió prácticamente un tiempo después, ¿no? Aunque la gente me decía gallega. Gallega, siempre. Sí, no sé por qué, parece que dice que yo era un poco atractiva y entonces, un poquito. Y entonces, bueno, pues decían que las gallegas eran bonitas, no sé qué. Bueno, yo vine por aquí a Cuba cumpliendo 5 meses y medio. Mi madre me trajo en brazos de la Guerra Civil Española. Papi había luchado, aunque se conocieron aquí mis padres y se casaron aquí. O sea, él había luchado y vino. No, antes. Antes, porque estuvieron antes en Cuba. Sí, y ella vino de 13 años y él 18, algo de eso. Se conocieron, se enamoraron, se casaron, estuvieron años viviendo aquí y de pronto se fueron de vacaciones. Y en eso viene la Guerra Civil, él lucha, se vuelve, estaba condenado, aparece en los libros y todo, y de pronto tuvo que salir y perderse dentro de la lucha, era en el Ferrol del Caudillo, nada menos, donde hubo tantos fusilamientos. Y ahí nací yo, en un lugar que se llama Perlío. Tú eras una de esas perlas. Y entonces, bueno, vienen para acá, para La Habana, pero durante tu niñez, ¿a dónde fueron a vivir? ¿Dónde vivían ustedes de niños? De pequeña yo recuerdo aquí en La Habana, el cerro, recuerdo el barrio de una calle que se llamaba Pila. Ahí inclusive en la iglesia del Pilar me bautizaron. Aquí tengo el Pilar. Sí, ya lo vi cuando llegó. Y entonces, bueno, en cuanto empecé a hablar, yo dije que yo quería ser actriz. Siempre, no hubo duda. Nunca. Es que mira, era la etapa del radio, hija única. Mi madre era mi amiguita, era muy maravilloso, pero mi otra amiga, la que me hablaba al oído, era el radio. Y entonces todo el mundo estaba muy preocupado porque yo, sin saber ni escribir ni nada, tenía creo que 3 años o algo de eso, era un poco redicha porque decía después, mi sueño dorado es ser actriz, imagínate tú. Y me llevaron a CMQ. CMQ Radio. Sí, no existía la televisión, sí, claro. Yo era muy pequeñita. Y allí vi un programa que era Tarzán. Estaba Santisteban, bueno. ¿Qué cosa? Estaba Ricardo Dantes, estaba, bueno, una serie de gente. Y estaba el Tarzanito que lo hacía Bernardito Menéndez. Bueno, Bernardito Menéndez. Sí, para nosotros Bernardito es Bernardito. Sí, claro. pero era Bernardo. Después está Bernarditico. Sí. Entonces,
yo no sabía ni leer ni nada, pero me quedé fascinada al ver, señores, ustedes tienen que entender cómo es posible recrear una selva africana con como un plumero de hojas de papel. Y le hacías así. Y eran los pasos en la maleza. Y de pronto a Tarzanito caía por un precipicio. Y estaba el micrófono aquí y empezó a gritar desde aquí, gritando y se fue hasta el final del... ¡Ay! Fue peor el remedio que la enfermedad. Yo seguía diciendo que yo tenía que ser actriz, quería ser actriz, pero curiosamente me dieron clases en el Centro Gallego. Tú tuviste muy buenos profesores, ¿no? Sí, tanto de actuación y eso no fue tanto. Estuve con Joaquín Riera, con Boquet un tiempo y estuve en el Edison con una profesora que me quitó. Fíjate, si yo era cerrada dentro de mi casa, que yo hablaba pronunciando así y decía C y Z. Porque tu mamá hablaba así, ¿no? No, todos hablaban así. Y vaya, y en una semana ella me quitó eso para una prueba. Ya te estoy diciendo un poquito más... Ya eras mayorcita. No, pero mayorcita. 17 años, 15. No, menos. Sí, Madre iba a entrar en bachillerato. Bueno, ibas a hice estar una prueba. Esa prueba me cambió mi vida porque yo pensaba, cuando yo termine, voy a la universidad. Quería estudiar arquitectura aparte, pero que yo quería ser actriz. Pero yo creía que yo todavía no estaba preparada y que yo era muy poca cosa, te lo juro. No es modestia ni nada. Y yo decía, yo no sirvo para eso. Pero vino una prueba, estando en el colegio, de, ¿cómo se llama? De CMQ. Y yo dije, no, yo no voy a ir. Y mis compañeritas de escuela me inscribieron. Yo dije, ay, ahora tengo que ir porque van a decir qué barbaridad, voy a quedar mal, Aurora Pita queda mal. ¿Quién era Aurora Pita? Nadie la conocía, era absurdo. Pero bueno, y fui y la hice. Ay, mi amigo. Las pruebas eran duras. Había que interpretar una cosa a primera vista, sin saber que tú estabas interpretando. Pero llega un hombre y se asoma y dice, hey, queda un rato yendo y dice, esta prueba la hago yo. Y votó al que estaba allí haciendo de dirección, de director. El que estaba como de auditor, ¿no? No, el que hacía las pruebas, sí, el director sí, en la cabina. Y entró él. Y entonces hicimos aquello, pusieron la grabación después para que lo oyeran. Lo más sencillo, lo más suave que yo me dije, ¿quién me dijo que yo podía ser actriz alguna vez? Y aquel hombre me miraba y se sonreía. Le dijo cosas muy lindas a todo el mundo y dice, bueno, nos vemos, adiós. Dije yo, ¿quién? Yo no sirvo para esto, no puedo, no sé qué. Bueno, a los pocos días me llaman de Crusellas y compañía. Era la empresa posiblemente la más importante en lo que era la programación. Sí, la que hacía las publicidades, ¿no? Sí, sí. Cruzella, claro. Solamente en CMQ tenía 11 programas diarios de radio. Y ya estaba la televisión cuando yo entré, porque eso fue en el año 51. Bueno. Y me dicen, venga, preséntese con su mamá y su papá. Y cuando llego, me ponen unos papeles. Digo, ¿qué es esto? Dice, contrato. Citamos a junta extraordinaria y usted es del elenco nuestro. Entonces, ¿quién era aquel hombre que... Ramón Antonio Cruzella, el hijo claro, del viejo claro. Cruzella. Y tranquilamente oyó aquello y se llevó las grabaciones, se las robó. Y entonces, una hora después, yo estaba trabajando con Eduardo Egea, Belén Bujoni, con Alzugaray, Sí, bueno. Antonio Hernández, Lugo estaba ese día también. Alejandro Lugo. Enseguida fui para la escuela, para el Edison, porque iba a tercer año de bachillerato. Y llego y le digo a la directora, mire, yo quiero graduarme en la escuela. Y dice, claro. Dice, sí, pero es que ya yo no puedo. ¿Cómo que no puede? No, porque yo estoy trabajando. Yo firmé un contrato y me dijeron una cosa maravillosa. ¿Tienes trabajo? Bueno, ven. Tienes permiso para salir del aula a la hora que tú necesites. Qué y maravilla. así lo hice. Pero ¿qué pasó? Ella pensó que yo iba a ir
un día a la semana estaría 2 horas fuera. No, yo estaba 2 horas dentro de la escuela y lo demás estaba trabajando ya. Me costó un trabajo. Pero te de graduaste. profesor. Sí, De bachillerato en bachiller. ciencias y letras. Trabajar era una aventura porque decías, ¿qué haré hoy? ¿O qué haré mañana? ¿Cómo lo haré? Y te presentaban personajes y venían, volaban personajes delante de ti. Cada día era un reto. Pero llegó un momento que en la radio tú hacías 2 y 3 programas diarios. O No, sea, más. Más a veces, ¿no? Un personaje, 11 programas, otro. 11. 11 programas Sí, diarios. Sí, lo que pasa es que después, cuando ya la televisión se consolida, hicieron un pacto de no agresión. O sea, radio, que era en vivo, se empieza a grabar y terminaba a la 1 de la tarde. Y a partir de las 2 de la tarde empezaba la televisión. Eso hacía que pudiéramos hacer todo. Yo hacía lunes, martes y miércoles, protagonizaba una novela. ¿Cuál? México Indómito, por ejemplo, en Historias de Amor, que hacía pareja con Pedro Álvarez. Claro. Y el jueves, viernes y sábado hacía Horizonte, una guajirita. Y la otra era una aristócrata de la época de Juárez, con acento mexicano, etc. Y entonces, el otro era una guajirita que usaba la ropa del padre para trabajar la tierra. Siempre estaba sucia, siempre estaba en merced. O sea, y los domingos, la comedia del domingo, vaya, era todo el tiempo. Hubo tiempo en mi vida que pasaron un año y yo no supe lo que era la luz del sol. Porque salía antes En los estudios temprano todo el tiempo. y ya regresaba de noche. Y así todo, me casé. Mis 3 hijos se criaron en los estudios correteando, haciendo horrores. Horrible. Sí, bueno, eso les pasó a todas ustedes que tenían hijos y corrimos todos por los estudios, dando muchísimos dolores de cabeza. Pero hay directores que te han marcado a ti. Quisiera que me hablaras de ellos, porque normalmente uno nunca habla de quien lo dirige. Sí, pero yo sí. Y sí los recuerdo, porque cada uno fue un hito en mi vida. Si hablamos de televisión, están los de Cruzella, que fueron gente, por ejemplo, un Enrique Íñigo que murió ¿Cómo no? en el Toa. Y En el río todo hacía, cuando aún en una acción grande que hubo. que fue Enrique Marcos Íñigo. Bemara. Marcos Bemara y él. Marcos era una gente maravillosa. Tenía unas ideas. Y creador de increíbles. tantos espacios, ¿no? Sí. Muchísimo. Y bueno, entonces, Cruzella me tenía como la muchachita. No podía usar pantalones apretados, no podía soltarme el pelo, que lo tenía hasta aquí. Bueno. El rubio, ¿no? Sí, entonces, mi pelo era castaño con reflejos rojizos. ¿Y en qué momento yo he visto fotografías tuyas? Porque Cruzella me mandó para un personaje a teñirme en una novela de martes, miércoles y domingos de Amor Palmolive. Pero siempre yo era la muchachita y no sé qué. Y cuando ya la gente le gustaba, me mataba. Y decía, no, es que tenemos planes contigo, pero que tú eres muy joven y tienes que... Y yo me recondenaba. Entonces le pide Garriga permiso a Cruzella. Dice, yo tenía la misma estatura de ahora desde los 12 años. Y entonces, tú eres una mujer ya desarrollada de lo más. Y yo fui de las primeras que hizo la comedia de televisión, que era los viernes. La comedia, claro, que era los viernes. Después fue la comedia el domingo. Sí, y entonces después, y él quería que yo fuera fija. Y Cruzella no se lo permitió. Después, en cuanto me libré, porque ya me sentía mal, él dice, yo te voy a escribir un personaje, que era una cabaretera. Y yo trataba hasta todo el mundo de usted. No levantaba la voz. Usted me permite, no sé qué, así. Sí, claro. Y entonces, figúrate tú, con aquella ropa, no sé qué, y haciendo la chusma aquella, que además era muy... Sí, claro, la mujer de la vida. Sí, y terrible. Bueno, y entonces él me lanzó en muchas cosas. ¿Hiciste María Estuardo? Sí, Bueno. María Estuardo.
Yo recuerdo lo de María Estuardo, lo recuerdo bien, o sea, porque te afeitaste y además, claro, eso lo haces para un día, porque era teatro Para ICR un día. En vivo, Sí. claro. Y al otro día como crece, sobre todo las cejas que se demoran tanto No, en crecer. sí. Y, lo no, rápido las que se cae. pestañas, me las corté también las Sí, pestañas. sí, yo me acuerdo. Yo me acuerdo haberte visto, yo era un niño, pero me acuerdo haberte visto en un pasillo. Y de pronto, ¡ah! De aquella mujer tan bella, tan extraordinaria. Pero Pero bueno, lo que te decía, para no perder, Sí. no quiero dejar de nombrar también a Carlitos Piñeiro. Claro. Carlitos Piñeiro era una gente increíble. Ese es un alma encantada. Sí. Y entonces él decía, Aurora, yo le hablo a los actores y pienso que me entienden. Hice con él cosas memorables, como Los Mecanógrafos, que éramos 2 personajes nada más, con Miguel Navarro. Y era un reto, porque pasaba un solo día en la oficina. Y mientras la oficina se iba haciendo más moderna, ellos iban para atrás. Ellos iban haciendo más antiguos, claro. Ellos siendo más Y viejos. entonces, Qué era bárbaro. una gente, hice con él otra cosa que se llevaron la grabación, María de Embosca, que era en ese momento la asesora cultural, la agregada cultural de Polonia, nos hizo la traducción de la obra de Ivaskiewicz, que es El verano en Noan. Ese es otra personaje que he hecho en todo, en todas las formas habidas y por haber. George Sand, ese es otro de mis personajes Uno de tus queridos. personajes preferidos. Y entonces se llevaron la grabación, vinieron a entrevistarme aquí, un periodista, y fue para mí ¿Un periodista de dónde? de Polonia. De Polonia. Ya. Sí, que vino a hacer un grupo de entrevistas. Y entonces el director del Teatro Dramático de Varsovia, en una visita aquí, se entrevistó conmigo, decía que guardaban todo lo que eran las George Sand y los Federico Chopin de toda eso. O sea, cosas muy hermosas. Vázquez Gallo, no puedo olvidarlo con su numancia. Él arranca el teatro en realidad. Él crea el espacio de teatro. Teatro ICR en aquella época. No. Teatro solo. Solo se llamaba teatro. Mucha gente fue maravillosa. Mira, Héctor Quintero, Esto Quintero, que el año que viene. el año que viene, que Sí, él aquella nunca gallega. pensó que yo podía hacer la gallega esa. Porque yo fui actriz cómica, Sí, hombre. sí, pero Ahí agarré decía, ese rápido. como es lo que decías ahí en el año que viene, que me da mucha risa. Tengo la menor pausa. Sí. Ay, sí, mi niña. Pero yo puse muchas cosas Él quiso hacer ahí una versión libre de los personajes emblemáticos del bufo cubano, del vernáculo. O sea, que es el gallego y el negrito. Sin embargo, lo convirtió en mujeres e hizo la gallega y la analfabeta con un alma maravillosa que le hizo la inolvidable Maritza Rosario. Claro, claro. ¿Cómo se llamaba? Nenita Pubillones, ¿no? Nenita Pubillones, viuda de Galarraga. Y yo era Catalina Tojeiro. Yo hablaba en gallego allí, cantaba en gallego, bailaba la muñeira. Claro. Todo el mundo en tu familia es tan bello como tú, o sea, tan bellos como tú. Yo los veo mucho más lindos. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Tu papá, tu mamá, tu hermana. Sí, no, tengo por ejemplo, yo tengo mucha familia allá en España y las vine a conocer, las conocía por cartas, por video, por teléfono, por fotografía. Y entonces la primera vez que fui invitada por el gobierno gallego de la comunidad autónoma, o sea, por Fraga, para que yo conociera mi tierra claro. y mi familia. Me acuerdo que llegué y me recibió el de Relaciones Exteriores, don Fernando Amarelo, con un montón de niños bailando y no sé qué. Y yo no conocía mi tierra. Para mí, yo estoy escribiendo algunas cosas y hay una que dice, había una vez un país encantado. Eso era Galicia para mí, el que tú oyes los cuentos de hadas, no sé qué. Y entonces él me recibió con todo eso y de pronto yo veo así en el aeropuerto de Lavacolla, que estaba abierto enormemente, y entonces en silueta el sol los recortaba, una serie de gente. Y digo, esa es mi gente. Y fuiste a ver a tu familia, la sangre, el llamado de la ¿Sabes sangre. lo que me dio? Los veía, entonces empecé a decirle, ay, pero, entonces les hacía así, digo, pero si son de verdad, son de verdad. Claro, existen, claro. O sea,
Y tengo una familia muy linda. A ver, háblame de tu familia, ya me hablaste al principio de tus hijos, háblame de ellos, cómo funciona, qué fue de tu matrimonio, por ejemplo. Son bellos los recuerdos. Con mi primer esposo me encontré muchos años después en París. Tuve otro matrimonio después que duró 10 años, que es donde son mis 2 hijos actuales. El mayor mío es de mi primer matrimonio. Yo sé que, por ejemplo, me va a costar problema esto por hablar de mis hijos. Sí, ¿verdad? ¿Por Sí, qué? porque no quieren. Mis hijos hubieran sido felices de que su mamá hubiera sido una ama de casa. Bueno, yo creo que eso es lo que no les va a gustar a tus hijos. Esto que acabas de decir, no lo anterior. No, Tus hijos deben pero lo vivir- entienden. Tus hijos Lo deben vivir entienden, pero es orgullosos muy de- duro, por ejemplo, para un niñito que de pronto te digan ellos, mamá, no vayas a la escuela para la reunión de padres o algo. Niño, ¿pero por qué? Porque efectivamente después me di cuenta. Por ejemplo, Yani, o sea, Fran, Sergito, pero cuando yo llegaba a la escuela, al día siguiente ya no se llamaban ni Yani, ni Fran, ni Eran Sergio los Alberto. hijos de... No, eran Pita. Ah, Pita, no te Por el digas. segundo apellido, todo el mundo, oye, Pita tal cosa y Pita tal otra. O sea, olvídate que es así. Sí, pero bueno, mucho más complicado fue para mí. Por ejemplo, a mí me decían Consuelito. O sea, Ay, no me digas. los muchachos me decían, oye, Consuelito, ven acá. Imagínate tú, un niño al que le dicen Ay, Dios Consuelito. mío, no. Ya, pero ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú eres premio nacional de la televisión o de la No, radio? De algo de así? radio. Pero es muy importante tener un premio nacional, ¿eh? Claro, no, pero además, para mí el radio sigue siendo mi gran amor. Pero te quiero decir que el que tiene el Premio Nacional de Radio ya no puede tener el premio de televisión. Ah, Y el que tiene el porque premio es de televisión no puede tener el premio de radio, porque dicen que es el mismo organismo. Bueno, está un poco loco eso, porque, No, porque yo por no- ejemplo, los premios de Mira, por teatro, ejemplo, de literatura, todos los otorga ay, el, estoy el mismo diciendo- ministerio, el Estoy Ministerio de diciendo Cultura. chisme, pero Ah, ya. Alden tiene el de televisión y ha hecho un trabajo tan En la grande. radio, maravilloso. Bueno, pues no lo puede tener. Bueno, pues vamos a hacer una campaña, ahora que estamos aquí en televisión, conspirar, Yo se lo he porque dicho a eso mucha tenga un gente. sentido, porque los No otros por mí, premios... por otros compañeros Hombre, que- no, y por ti también, que caray. Si te has hecho un trabajo maravilloso. Habría muchísimos, tú sabes, temas que tocar contigo. Tú hiciste una película con Errol Flynn. Sí, pero al principio yo estaba haciendo mi primera temporada teatral. ¿Qué cosa? Mi primera temporada teatral. Temporada no. Estaba haciendo mi estreno en teatro, con la importancia de Armando De Armando Ernesto. a Cecil. Y entonces, en inglés, la película. Mira, Errol llegó encantador. Trabajaba Errol Mendares, trabajaba Rosana Rory, Gia Scala, todo en inglés. Hacía algunas cubanas. Trabajaba Bele Martínez, trabajaba Álvarez Guedes, trabajaba Carlos Mas. Toda esa gente trabajaba en la película, Sí, como trabajaba pero Errol Flynn. Bebé es pequeño. Entonces, el mío era porque tenía cierta relación con uno. Pues fue esa película que él filmó aquí, ¿no? Sí, The Big Bottle. Ah, ya. La pandilla del soborno Sí, se le sí. llamó y después le pusieron otro nombre, no sé. Pero bueno, y entonces, con un director muy conocido, y todo era en inglés. Entonces, bueno, una gente muy agradable llegó. En las escenas, cada vez que llegaba no antes que nadie, pero sí a tiempo muy bien. Sí, Y sí, pedía, vamos a pasarlo. Honey, vamos a pasarlo. Bueno, en inglés. Y entonces, thank you. Entonces, gracias. Y me tocaba. Y yo era muy arisca, digo, usted es un poco sato. Sí, sí. Dice, ay no, just kidding. ¿Por qué no has hecho mucho cine cubano, por cierto? Es la misma pregunta No que me sé, hizo al principio. no sé. No sé, Siempre me ha porque, extrañado, ha hecho muy poco. bueno, la televisión era tan importante, el teatro era tan importante, la radio era tan importante, y era
te arrastraban, era, no, A no, lo mejor no tampoco sentí. hubieras tenido mucho tiempo, ¿no? Quiero decir, de No, hacerlo. pero se hace, por ejemplo, porque otros lo hicieron. Sí, pero no Lilia lo podía. Lazo, Minín, Marisa, Sí, sí, y todos lo hicieron, pero no sé qué pasó. Bueno, yo voy a terminar con una pregunta que siempre me llamó la atención. ¿Cuándo es que tú decides adoptar la nacionalidad cubana? Porque no fue de niñita, fue un poquito después. No, que tú al dices. revés. Sí. Fue al revés. Pero tú cuando llegas a No, Cuba... yo el problema es que cuando yo llego, mi tío y padrino casado con una hermana de mi mamá, que yo les decía mis segundos papás, fueron maravillosos, habló con unos amigos de él, movió influencias y me inscribió como cubana. Ah, ya, fue cuando llegaste. Pero ¿qué pasó? Que yo no podía sacar pasaporte, no podía hacer nada porque me decían que era un problema porque mi inscripción de nacimiento esa, si la sacaban, aparecía como que yo estaba inscrita por una persona que no tenía ningún apellido no era ni mi papá ni mi mamá. Y además era una gente con otro apellido. ¿Qué cosa? Pero para rematar, la inscripción tenía la fecha de nacimiento mía verdadera. ¿Qué pasaba? Que se daba el caso entonces de que yo había nacido aquí en Cuba cuando mi mamá estaba en España. Sí, sí. No Bueno, podía ser. No. Vaya. Solo, Entonces, solo en la radio pasaba eso. y entonces, bueno, se quedó eso. Yo tenía ese problema, no podía sacar pasaporte porque si lo avisé. Yo sé, me dijeron muchas cosas. Hasta que de pronto digo, tengo que resolver mi situación. ¿Qué pasa? Que me siento muy, muy feliz de decir una cosa. Yo soy residente permanente aquí, extranjera. Pero este que está aquí, tiene dos patrias brillando en su corazón. Cuba, que es la que me acogió, la madre que me acogió y me formó. Y aquella del sueño con toda mi familia. El hecho de que te sientas orgullosa de ser cubana y hayas hecho tu carrera aquí, bueno, pues dice muchísimo de tus condiciones, de tus condiciones humanas y que lo reconozcas así en televisión. Tan bonito, porque al final de cuentas eres Pero es que además hispano. allá yo no he hecho de allá nada como actriz. Sin embargo, también me entrevistan y eso, y me hicieron un homenaje No, también. porque por también naciste allí. 2016. O sea, tú sí eres hispano-cubana y no una guerra, especialmente. Aurora, un beso. Te beso mucho, te quiero, me siento Quiero muy decirte una Sí, cosa. cómo no. A ver. Una confesión. Detesto las entrevistas. Porque tú sabes que, mira, la entrevista es hablar del pasado. A mí me interesa el momento actual, lo que estoy viviendo y lo que puedo crear después, o hacer, o vivir, o Es que te compartir. falta tiempo todavía. Sí. Bueno, Y ojalá sea podemos mucho hacer tiempo. otra entrevista dentro de 4 o 5 años. Ojalá. A ver. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una. Pero otra, la entrevista conlleva esto. Bueno, yo hice tal cosa y gustó mucho y fue extraordinario. Recibí tantos premios por esto y por lo otro. Porque además lo importante es ese momento irrepetible donde tú estás metiéndote bajo la piel de un ser humano. Fíjate que no te digo un personaje, un ser humano, y le das vida. O sea, nosotros, tú en tus interpretaciones en la música, yo en esto, tenemos la oportunidad de vivir 1000 vidas. Y eso es lo importante. Y otra cosa, yo tengo otra gran familia, que es la gente en la calle. El pueblo, Sí, la gente. el público en este caso. Todo el mundo. Bueno, yo espero, Aurora, tú sabes que no te hayas sentido mal conmigo. No, porque, no. De verdad. Porque yo sentía la necesidad de homenajearte y de brindarte un espacio y lo hice en la medida de mis modestos esfuerzos. Te lo agradezco. Además, recuerdo que siempre tienes una palabra agradable para uno, un ánimo, una sonrisa. Es que tú eres una reina. ¡Ay, Dios mío! No te enamoras. Mamá, mira. ¡Ay, Muchas gracias, muchísimas gracias.